Hola y bienvenidos a otro episodio de mi canal de YouTube Español por Dentro. En este canal hemos tenido a muchos invitados de diferentes campos de vida, pero tener una investigadora y una escritora que escribe para muchos países, para muchos periódicos muy famosos es una primera vez para mi canal. Así que hoy tengo la gran ilusión de tenerme a Olivia Muñoz Rojas. Muchísimas gracias, Olivia, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Sidar, por invitarme y bueno, darme esta oportunidad de hablar del tema que has escogido para hoy. Claro, y vamos a hablar, introducir el tema muy brevemente, pero primero me encantaría presentarle a Olivia. Olivia es investigadora y ensayista independiente. Vive en París con un pie virtual en Madrid y en ocasiones Londres y también residió por un año en Nueva Delhi. Su especialidad académica abarca cuatro temas: estética política, imágenes de la ciudad, destrucción en tiempos de guerra y reconstrucción de posguerra y legados incómodos. Ha investigado para instituciones académicas y no académicas también en Madrid, Barcelona, Londres, Boston y París sobre diferentes temas, desde investigación comparada en educación y prácticas de regeneración urbana hasta la industria de la construcción de posguerra. Su formación internacional e interdisciplinar en ciencias sociales y humanidades incluye un doctorado en sociología, programa Ciudades de la London School of Economics, un máster en humanidades y pensamiento social de la Universidad de Nueva York y una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad Complutense de Madrid. También realizó cursos de ciencia política e historia del arte en la Universidad de Uppsala y la Universidad de Lund y en métodos de investigación sociológica en la London School of Economics. Con esta introducción tan magnífica y con unas palabras de tanto conocimiento sobre Olivia, me encantaría presentarle a mi público a Olivia de nuevo. Muchísimas gracias, Olivia, por estar aquí. Muchas gracias, Sidar, nuevamente y por tu presentación. Es un honor para mí también estar aquí. Bueno, Olivia, pues mi primera pregunta para ti, antes de hablar de las preguntas, me gustaría presentar el tema de hoy. Bueno, me gustaría decir a mi público que antes de que yo me puse en contacto con Olivia y estaba pensando en qué preguntarle, porque Olivia, como ya he mencionado en la introducción, tiene pues un dominio sobre muchas áreas y es muy difícil concretar en un tema y formular las preguntas. Pero desde hace mucho yo tenía ganas de contactar con alguien que me pudiera hablar sobre la posguerra, ¿no? O mejor dicho, la transición, porque ya hemos tenido un video en nuestro canal con un historiador que ha hablado sobre la guerra, es la guerra civil de España y la posguerra. Pero no, todavía no hemos tenido a nadie que nos hablara de la transición a la democracia, ¿no? Así que es el tema de hoy, la transición a democracia y más allá de esto. Y no, es que no podemos tener una persona mejor que Olivia para hablar de esto. Así que, Olivia, mi primera pregunta en cuanto a este tema es, ¿cuáles fueron los principales desafíos que enfrentó España durante la transición a la democracia? Bueno, antes de responder más concretamente a tu pregunta, creo que es importante, digo, para situar a tu público temporalmente, estamos hablando de la transición española a la democracia que empieza a mediados de los años 1970, concretamente en el año 75, el 20 de noviembre, que es cuando fallece el dictador Franco, Francisco Franco, que llevaba en el poder y ejerciendo como dictador 40 años, desde el final de la Guerra Civil Española, que termina en el año 39, 1939. Eh, Luego, ahí comienza, eso es muy claro. Luego, en términos de qué se considera, digamos, transición propiamente, ¿no? Es decir, hay
visiones, digo, son matices, pero visiones un poco distintas en términos del marco temporal. 75, algunos dicen que hasta el 78, que es cuando se aprueba la primera Constitución democrática. Otros dicen que incluso hasta 1982, que son las segundas elecciones generales que gana, en este caso, el Partido Socialista, que había estado en la clandestinidad, y es como un cambio, ¿no? Ya digamos, de consolidación de la democracia española. Otros dicen que hasta mediados de los 80, cuando España entra a formar parte de las comunidades económicas europeas, lo que hoy es la Unión Europea, e incluso hay gente que dice, bueno, pues hasta los 90, con los Juegos Olímpicos en el 92, ahí es como la puesta de largo de España a nivel internacional. España se presenta al mundo como un país democrático, moderno, equiparable a cualquier otro país europeo en ese momento. Bueno, en fin, esto un poco para dar una idea de que se pueden marcar de distinta manera. Después me gustaría nada más hacer una referencia, porque precisamente hace unos días se han celebrado los 50 años de la llamada Revolución de los Claveles, que es la revolución que tuvo lugar en Portugal en el año 74, es decir, un año antes de que muriera Franco en España. Pensemos en Europa en estos años, en los años 70. Tenemos, por supuesto, el telón de acero, la división de Europa en Europa Oriental, Europa Occidental. Europa Occidental son todo democracias parlamentarias liberales, bueno, en sus distintas modalidades, pero democracias. Y de repente en el sur de Europa, España y Portugal, países vecinos, tienes esta anomalía de dos dictaduras. La portuguesa todavía más larga, o sea, empieza en los años 30, o sea, bueno, es decir, la española también, pero bueno, la portuguesa antes, y en el 74 son las propias Fuerzas Armadas portuguesas las que toman la iniciativa de llevar al país, digo, estoy simplificando mucho, a la democracia. Entonces, yo quiero pensar que eso fue también un factor relevante para, digamos, empujar o acelerar la transición en España. Eh, bueno, entonces, y ahora voy a tu pregunta, pero un poco por dar un poco de contexto histórico geográfico, ¿no? Eh, los desafíos son múltiples. Bueno, en primer lugar, es algo, bueno, tan básico como que estás en un régimen autoritario muy, bueno, pues muy instaurado ya, ¿no? Son 40 años, y no solamente a nivel institucional y político, sino en la propia sociedad, ¿no? Las mentalidades, la vida cotidiana, todo eso hay que, de alguna manera, cambiarlo. Por supuesto que ya había empezado a haber cambios, ¿no? Esto nunca se produce un cambio de la nada, es decir, siempre hay un movimiento previo en la sociedad civil, ¿no? Pero digamos que aún así hay mucho por hacer. Entonces digamos, salir de ese régimen dictatorial muy conservador, muy tradicionalista, muy jerárquico, por supuesto, negociar una constitución democrática, tratar, es decir, incorporar a toda esa oposición que está en el exilio, en la clandestinidad, reconocerla y darle un papel en esas negociaciones, sin que eso implique que los sectores más reticentes y más reaccionarios del régimen salgan a la calle y, en fin, sobre todo los militares. Eh, entonces están esos desafíos. Y luego, ya cuando se empieza digamos, a caminar en este proceso de transición, está el asunto es decir, de la organización territorial del Estado, ¿no? Que es un tema que, bueno, sigue siendo un tema pues, que no se ha terminado de resolver plenamente a día de hoy, pero que claramente en ese momento se sabe que eso es algo que hay que abordar. Están estas dos regiones o naciones históricas, según quien utilice el término, que son Cataluña y el País Vasco, que tuvieron autonomía, digamos, fueron regiones autónomas en la Segunda República, que precedió a la Guerra Civil en los años 30. En parte la guerra civil y el golpe militar digamos, que lleva a la guerra, perpetrado por Franco, bueno, y otros militares, era una reacción a esa descentralización del Estado. No se quería esa autonomía, ¿no? La patria es algo sagrado, la unidad de España es sagrada, entonces no hay espacio para estas regiones y su autonomía. Entonces, obviamente, durante la dictadura no hay ningún tipo de descentralización, es un régimen centralista,
absolutamente, concentrado en Madrid en todos los sentidos. Madrid es la cabeza, es decir, la cabeza del Estado. Entonces, en este proceso de transición, un elemento claro que todos sabían que habría que abordar era esta cuestión del territorio y de cómo gestionar el País Vasco, Cataluña, Galicia hasta cierto punto. Bueno, y bueno, yo creo que esto, bueno, y luego está, decir, esto es la parte política, territorial y está luego la económica. Otro desafío, es decir, España efectivamente se había empezado a abrir ya en las finales de los años 1960, porque bueno, había mal que bien un talante más tecnócrata en esos gobiernos más tardíos de Franco, una voluntad un poco de sí, de abrirse al mundo, de tener más comercio, de dejar mayor influencia exterior, pero seguía siendo limitado y además pues con un aparato productivo pues muy bueno, con una necesidad muy grande de ponerse al día. Entonces está todo eso. Y luego la parte social y laboral, de regular el trabajo de otra manera, mejorar las condiciones laborales, la desigualdad. España en ese momento es un país sumamente desigual y esto también está relacionado con lo que decía de las mentalidades. Está muy interiorizada esa desigualdad social, en términos no solamente de aceptar esa desigualdad, sino también en cómo en el trato, ¿no?, entre clases sociales. Está el papel de la Iglesia también, ¿no?, que también hay que abordar, que ha sido muy influyente, ha sido parte esencial del régimen de Franco, es decir, Iglesia, ejército y luego lo que llaman el movimiento nacional, el partido único, vamos a decir. Entonces, bueno, estos son un poco los, los desafíos. Claro, claro. Pues muchas gracias por esto porque siempre hay muchos factores y no solo se pueden enfocar en uno o dos, ¿no? Para hablar de un tema tan importante y tan grave en la historia de España. Y mi siguiente pregunta, Olivia, es sobre qué papel desempeñaron los líderes políticos en aquel momento o en aquellos años y sus políticos y también los líderes sociales en el proceso de esta transición. Bueno, yo creo que, o sea, en esta transición liderazgo es fundamental, es decir, es liderazgo y a la vez esta capacidad de consensuar, negociar, y en eso obviamente, pues nuevamente son los líderes que son capaces, digamos, de ceder en ciertos aspectos, en otros no, ver un poco hasta dónde se puede llegar, pensar un poco más a largo plazo. Bueno, todo esto es muy importante. Hay, o sea, es decir, si uno mira los libros de historia, hay muchísimos personajes que fueron muy importantes en este proceso. Yo nada más voy a mencionar algunos porque, bueno, no sé, digamos, cuán familiarizadas están las personas que nos están escuchando con la historia de España y con la transición, entonces tampoco quiero abrumar con demasiados personas, datos, fechas, etcétera. Pero desde mi punto de vista hay algunos que podemos subrayar y primero distinguir entre, digamos, aquí están los líderes que eran parte del régimen, o sea, que comienzan este proyecto de reforma o de transición desde dentro, y los que lo hacen desde fuera, es decir, que son los líderes políticos que están en el exilio o en la clandestinidad. Entonces, desde dentro tenemos un personaje que considero importante, que es Torcuato Fernández Miranda, que se convierte en presidente de las Cortes franquistas. O sea, el régimen franquista era una dictadura, pero había unas cortes, ¿no? Es una, en fin, como pasa en muchas dictaduras. No había ninguna pluralidad política, era simplemente un poco pues, un apoyo así plebiscitario, ¿no? Y había también un Consejo del Reino. Entonces, este hombre se vuelve presidente de las Cortes franquistas y del Consejo del Reino en esta época o sea, mediados de los años 70. Y lo que él hace, que es clave, es de alguna manera maniobrar para que otro personaje muy importante en la transición, que es Adolfo Suárez, que luego fue presidente del gobierno y que en ese momento era secretario nacional del movimiento, perdón, secretario general del Movimiento Nacional, es decir, de esta especie de partido único. O sea, un hombre realmente del régimen, pero un hombre joven y que, bueno, como que se presiente que puede encarnar un poco esta vertiente más aperturista, ¿no? Esto estamos hablando ya cuando Franco ha muerto y el rey Juan Carlos ya ha sido designado
rey. Es decir, Franco muere el 20 de noviembre de 1975 y el 22 de noviembre Juan Carlos I es designado rey. Entonces, todo esto sucede, digamos, con la complicidad del rey Juan Carlos, que al principio la gente, ni siquiera dentro del aparato, digamos, había claridad sobre si este hombre iba a ir por una vía más de apertura y democratización o si iba a ir por una vía de inmovilismo y de mantener las estructuras, ¿no?, como estaban. En fin, entonces, Adolfo Suárez es nombrado presidente del gobierno, bueno, todavía de un gobierno franquista, pero es él quien comienza a trabajar por esta legalización de las organizaciones y de los partidos prohibidos durante el franquismo. O sea, y uno de los partidos clave es el Partido Comunista de España, cuyo líder, bueno, pues estaba exiliado en el exterior, que es Santiago Carrillo. Y bueno, sin entrar en más detalles, se legaliza el Partido Comunista, se permiten pues, otras organizaciones. Esto es, digamos, el primer paso, legalizar a los actores políticos que antes no habían tenido oportunidad de participar, ¿no?, en el proceso político. Y luego, también creo que es importante mencionar, en términos para lo que son las Fuerzas Armadas, que eran, como he dicho, un elemento muy importante del régimen, eh, alguien que fue importante para modernizarlas y un poco como quitarles su protagonismo y darles un aura más civil. Y es el general Gutiérrez Millado. Este es otro de los hombres del régimen, pero que toman estas medidas de modernización de las Fuerzas Armadas. Y luego ya he mencionado al rey Juan Carlos, que como digo, fue designado por Franco, o sea, cuando Franco todavía estaba en vida, él era príncipe y se convierte en rey una vez muere Franco, y la idea es que sea el nuevo Franco, ¿no? Entonces, bueno, él decide pues, ir por otro camino. Eh, entonces, estos son los hombres del régimen, algunos de los hombres del régimen que son importantes. De parte de los que estaban en la clandestinidad, en la oposición, pues yo creo que sí, hay que mencionar a Santiago Carrillo, que era el líder del Partido Comunista, que se dice que era un hombre muy autoritario de puertas adentro, es decir, que digamos, quizá para bien en este caso, cuando hay que negociar, pero bueno, es algo bueno, se suele criticar, pero al mismo tiempo tenía un talante más abierto y, digamos, dialogante hacia afuera. Y, por ejemplo, en algo tan crucial para el Partido Comunista como era la forma de gobierno, es decir, que España, es decir, lo que hubiera querido el Partido Comunista es que España se convirtiera en una república. Pero renuncian a esa aspiración, dicen, fine, no pasa nada, que sea una monarquía pero democrática. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Digamos, esta capacidad del Partido Comunista como de renunciar a sus grandes aspiraciones. Y luego está el que era muy recientemente elegido secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González. Apenas en el 74 fue elegido secretario general, y de una manera similar a Carrillo logra un poco que el Partido Socialista también renuncie, digamos, a sus preceptos más, no sé si decir, radicales, marxistas, y se presente más como un partido socialdemócrata europeo, ¿no? Eh, y bueno, Felipe González en estos primeros años no es decir, su relevancia empieza sobre todo en el año 82, que es cuando gana el Partido Socialista las elecciones generales. Bueno, esto es un poco por dar una pequeña muestra, ¿no?, de estos liderazgos pues, de personas concretas. Pero luego, como tú decías, está todo lo que es decir, movimientos estudiantiles, sindicales, feministas, incluso las asociaciones vecinales también juegan un papel. O sea, hay una gran diversidad de actores en este proceso, y de alguna manera no exento de tensiones, por supuesto, y suele ser eso, entre posiciones maximalistas y posiciones más pragmáticas, ¿no? Siempre es esta tensión entre maximalismo y pragmatismo, y de alguna manera si la transición es hasta cierto punto exitosa es porque se impone una visión pragmática, ¿no? Luego ya vamos a entrar en fin, en los problemas que eso tiene a su vez, ¿no?, en el largo plazo. Eh, y ahí lo dejo. Interesante. Y de ahí viene mi pregunta sobre qué papel jugaron las Fuerzas Armadas, ¿no?, durante este periodo de transición.
Bueno, desde luego no fue un papel como en Portugal, es decir, donde realmente tomaron la iniciativa y fueron ellas las que, digamos, llevaron el proceso adelante. Hubo un amago, y un poco inspirado por la experiencia de Portugal, de lo que se llamó la Unión Militar Democrática, que fue un grupo de militares también como todavía cuando vivía Franco, ¿no? Después de la Revolución de los Claveles, ahí, ¿no? Es decir, ya había bueno, de una manera informal, grupos tal, pero bueno, que la cosa como que se consolida un poco más, pero vamos, no dura nada. Quiero decir que el verano del 75 se desarticula y se acabó. Pero queda, digamos, un poco por lo menos, es decir, hay algunos militares que no están cerrados al cambio. Y yo creo que eso es muy importante, porque luego cuando una vez se inicia el proceso, y como antes he mencionado al general Gutiérrez Mellado, evidentemente, bueno, es decir, en la cadena militar pues hay que acatar las órdenes y si el que las toma, es decir, toma estas decisiones, pues se siguen, pero bueno, siempre está esa amenaza de no seguirlas y eso nos lleva luego a 1981 cuando sí, efectivamente hay un sector de las Fuerzas Armadas que da un golpe de Estado, ¿no? Pero digamos que para encajar esas primeras decisiones de legalizar a los partidos, especialmente al Partido Comunista, de convocar elecciones generales, de abrir un proceso constituyente, ¿no? Que esto es todo en 77, 78, ahí de alguna manera las Fuerzas Armadas no se meten, ¿no? Entonces, es decir, es porque sí hay elementos que están dispuestos a aceptar y que ven con más o menos buenos ojos estos cambios. Y luego, por supuesto, están pendientes del rey. El rey al final es el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, el rey Juan Carlos está dando claras señales de que vamos a movernos hacia un sistema multipartidista, democrático, todo muy paso a paso, todo muy, y esto es muy importante, es decir, no hay ruptura, es decir, no, es todo desde la propia legalidad del franquismo, que tenía sus leyes, todo muy elaborado, es decir, que jurídicamente un sistema perfectamente desarrollado. Es decir, a partir de esas leyes se van como, digamos, aprobando y redactando nuevas leyes, ¿no? Entonces, como que la nueva legitimidad democrática de alguna manera nace de la legitimidad del régimen. Por eso es una reforma, no es una revolución, ¿no? Eh, bueno, entonces, por no desviarme, pero evidentemente sí hay malestar y eso se pone muy en evidencia cuando efectivamente ya en el 81, es decir, ya son, bueno, son 6 años después de la muerte de Franco, en que este grupo de militares, bajo el mando de un teniente coronel, ni siquiera estamos hablando de un general, Antonio Tejero, asaltan el Parlamento, bueno, el Congreso de los Diputados, y pues pretenden derribar al gobierno e instaurar un gobierno militar. Y bueno, ahí es donde, de alguna manera, y esto es lo que, digamos, el relato eh, más preponderante es, bueno, que fue gracias a que el rey Juan Carlos realmente tomó la situación, tomó el control de la situación y dejó muy claro que eso no era aceptable, que él lo condenaba y que iban a seguir adelante con el proceso democrático, entonces como que desactiva este intento de golpe y aquellos militares que a lo mejor pensaban estar allá un poco viendo un poco, a ver, si el rey decide por ahí, pues vamos por ahí, entonces se desactiva. En cualquier caso, es un evento traumático, es algo, claro, que deja a todo el mundo un poco, decir, demuestra la fragilidad todavía de la democracia, ¿no? Española. Eh, y bueno, entonces, después de eso, o sea, esto es en el año 81, es un año, después quiere decir que, claro, causa enorme conmoción y el año siguiente, como digo, en el 82 se convocan las segundas elecciones generales y digamos que gana decir, la oposición. En esas primeras elecciones gana este partido que funda Adolfo Suárez, que es la Unión de Centro Democrático, y después ya toman el relevo los socialistas, que están en el poder 14 años. Es decir, Felipe González gana en el 82 y bueno, hasta el 96. Ahí lo dejo. Pues sí. Y Olivia, me gustaría preguntarte ahora sobre cuáles fueron los momentos clave o eventos que marcaron el camino hacia la democracia en España.
Bueno, me voy a repetir un poco, pero digamos, así va a quedar muy, muy clara la cronología. Por supuesto, el primer evento es la muerte de Franco en el 75. Después tenemos el nombramiento de Adolfo Suárez en el año siguiente como presidente del gobierno y luego, digamos, cuando empiezan estas iniciativas de legalización de los partidos políticos. En el 77 se celebran las primeras elecciones. Ese 77, digo, para no dar una imagen como que todo fue así fácil, ese año 77 comenzó bastante mal, bueno, se llama decir, la semana trágica o semana negra de la transición, en que hay, bueno, irrumpen, porque entonces aquí tenemos también, es decir, tenemos grupúsculos de la extrema derecha, decir, que también cometen actos en la calle, un poco para frenar, y aquí digamos que se les fue la mano, en el sentido de que entraron en un despacho de abogados laboralistas, gente de izquierdas, y los asesinaron, dispararon a bocajarro. Entonces esto causó una enorme conmoción eh, y también hizo precisamente que la gente, digamos, esta legalización del Partido Comunista, que no solamente, digamos, por parte del régimen, sino de la propia sociedad, era algo que causaba cierta inquietud, ¿no? En los sectores más conservadores. De repente hay como una mayor simpatía, ¿no? Por ver, o sea, son víctimas, ¿no? Y entonces digo, el año empezó así, luego hubo las elecciones, ganó este partido creado por Adolfo Suárez, y luego se empieza, digamos, se abren estas cortes constituyentes y se empieza a trabajar en la Constitución. Esa Constitución se aprueba el año siguiente, en el 78, en un referéndum. Y bueno, la Constitución, es decir, se ha criticado mucho, evidentemente nuevamente es una Constitución pragmática, refleja precisamente esta necesidad de no, pero tiene en términos de derechos, creo que es bastante generosa, amplia, en el sentido de, es decir, tampoco entra en los detalles, pero como declaración de principios yo considero que está bien. Y luego, otro aspecto que es muy importante, bueno, estoy en la cronología, así que no me voy a ir por las ramas. Eh, pero bueno, son estas fechas que ya he comentado, ¿no? Decíamos, referéndum constitucional, en, eh, en el 79 son las primeras elecciones, que gana Adolfo, lo he dicho mal, es decir, gana Adolfo Suárez en el 79. Y luego, en el 81, el golpe de Estado, y en el 82, la victoria del Partido Socialista. Y ya lo siguiente, como dije al principio de la entrevista, sería, yo creo, el ingreso de España en las comunidades europeas, económicas europeas, que es en el 86. Entonces, estamos hablando realmente de unos 10 años muy intensos, es decir, con muchos acontecimientos e hitos, ¿no? Pero bueno, esto sería más o menos la secuencia. Ok. Y ahora, pues me gustaría preguntarte, Olivia, sobre cómo se abordaron las cuestiones relacionadas con la reconciliación nacional y la memoria histórica durante la transición, porque esta pregunta te hago porque muchas veces cuando yo he hablado con algunos españoles, amigos, dicen que todavía hoy, después de tantos años, ¿no? No hay un acuerdo entre muchas personas, entre los familiares, ¿no? Dentro de una familia hay desacuerdos en cuanto a qué legado dejó Francisco Franco, ¿no? Y qué significó esta época de posguerra. Así que cuéntanos un poco sobre este aspecto de la reconciliación nacional y la memoria histórica. Mm. Sí, efectivamente, es lo que dices, y esto trae secuelas hasta hoy, ¿no? Es una de las mayores críticas que se hace a la transición, y es esta noción de amnesia o de política del olvido, ¿no? Que nuevamente es una posición pragmática. Yo creo que hay que colocarse en ese momento, eh, ¿no? Lo que hemos estado hablando de el inmovilismo de un sector muy importante del régimen, la amenaza de algunos sectores de las Fuerzas Armadas, y también otro aspecto que yo creo que no hay que subestimar es que, es decir, hoy, que son varias décadas después, pero ha habido muchos procesos, hay como mucha experiencia
de conflictos y se habla de memoria colectiva, de traumas, como que se ha ido desarrollando toda una, como un know-how, no sé, es decir, sobre cómo lidiar con todo esto. Y yo creo que en ese momento no había tanto, ¿no? No había tantos ejemplos a los que mirar. Esto un poco, no por justificar, sino por decir, bueno, diferentes razones por las que en ese momento se decidió no abordar el tema. O sea, simplemente era borrón y cuenta nueva. No vamos a mirar el pasado, estamos en el presente y queremos solamente mirar al futuro. Y yo creo que en parte eso fue posible también por el entusiasmo que había en, no voy a decir toda la población española, pero una gran parte, una vez todos estos cambios en marcha, de ver, ¿no?, que por fin salimos de esto y somos libres y podemos salir y la gente puede entrar y, en fin, entonces había muchas ganas de hacer cosas y mucho entusiasmo, mucho optimismo y en esas circunstancias a lo mejor uno es capaz, y esto uno puede pensar en términos individuales incluso, de decir, bueno, no pasa nada, ok, no voy a pensar en esto, ¿no? El problema es conforme pasa el tiempo, que cuando conforme pasa el tiempo y no has digerido, no has lidiado con esos sentimientos de agravio, de injusticia, de trauma, reemergen. Bueno, pero bueno, en términos que no quiero dejar de decir que en el año 77 se aprueba una ley de amnistía, o sea, sí hay una amnistía, en el sentido de que es decir, todos los presos políticos son liberados, eh, todos aquellos que estaban en el exilio pueden volver tranquilamente y al mismo tiempo también implica que no se investiga los crímenes, ya no digo durante la guerra civil, durante la dictadura de aquellas personas que son miembros del o que han sido miembros del régimen franquista y que por tanto están todavía ahí y que a veces siguen ocupando cargos, simplemente pues, no se van a investigar. Y ahí queda la cosa, ¿no? Pero, como digo, es decir, no se ha resuelto, o sea, es como se suspende, ¿no?, en el tiempo. Y durante un tiempo yo creo que sí, que legítimamente pues no es un gran problema porque hay esta sobredosis de alegría y felicidad y optimismo y con, esta nueva España que van haciendo y, moderna e incluso vanguardista. Ahora va pasando el tiempo y ya, es decir, a finales de los noventas, incluso, pero vamos a decir sobre todo a finales de los noventas, ya empieza a haber como es decir, un debate y una necesidad y de cosas muy concretas. Es decir, estamos hablando de que, y a día de hoy sigue siendo así, es decir, tienes fosas comunes sin excavar, con fusilados por el bando nacional. Porque aquí es un asunto también de, ¿cómo decirlo?, de asimetría. Es decir, todos aquellos que fueron asesinados durante la guerra civil por el bando republicano, por los llamados rojos, que por supuesto hubo mucha gente, ¿no? Eh, ellos ya, como de alguna manera, fueron honrados y conmemorados por parte del régimen en numerosos monumentos, placas, en fin. Pero claro, eso no ha pasado con, con los muertos en el bando, bueno, con los vencidos y los que luego siguieron muriendo en las cárceles o por, o sea, en trabajos forzosos, en fin, durante la dictadura. Entonces, es esa simetría. Y es verdad que desde fuera es muy difícil entender cómo alguien se puede oponer a que se exhumen, que se abran estas fosas comunes y que los familiares de esos muertos puedan recuperar los cuerpos y darles un entierro digno. Pero hay, digamos, algo, a mí me cuesta entenderlo, la verdad, pero sí hay una reticencia en ciertos sectores, es decir, a lo mejor no a que se haga, pero a que se haga con dinero público, a que forme parte de un programa, de una política pública, porque he hablado de la ley de amnistía del 77 y casualmente la ley de memoria histórica que aprueba el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero es del 2007. Son 30 años, ¿no?, entre la ley de amnistía y la ley de memoria histórica. Y en esta ley de memoria histórica, entre otras cosas, se dice eso, que hay que dotar de dinero público para realizar estas exhumaciones y luego hay otra serie de medidas.
Quizás, bueno, porque es un tema que a mí me interesa en particular, todo lo que se refiere al patrimonio, a los monumentos, a placas, insignias, etcétera, que por supuesto el régimen de Franco, como toda buena dictadura bueno, da igual el signo, puede ser fascista, comunista, es decir, se refuerza la presencia a través de esculturas, monumentos, y entonces hay mucho de esto en España todavía. Y esta ley lo que preconizaba era que hay que retirarlo. Hay que retirarlo, no puede haber nada en el espacio público que ensalce el régimen franquista. Yo personalmente, y en todo lo que he trabajado, no estoy necesariamente de acuerdo que esto sea una medida que se pueda, digamos, aplicar universalmente. Creo que, y lo estamos viendo ahora en muchos sitios, bueno, incluso en la India, ¿no? Es decir, esta necesidad como de quitar los símbolos del otro para poner los tuyos. Entonces, digo, bueno, yo creo que si lo que uno quiere es evitar precisamente la amnesia, es dejarlos y contextualizar y poner otra placa explicando lo que es esto y a qué hace referencia. Pero bueno, digo, esto es un aside de un tema muy concreto, pero que está incluido en esta ley de memoria histórica y que sigue trayendo mucha cola, porque también es cambiar el nombre de las calles, entonces empieza este ping-pong, se cambia el nombre de la calle de un alguien que es claramente pertenecía al régimen o a veces es un escritor que era afín pero tal y lo ponen uno que era afín a los republicanos y entonces luego llega otro gobierno de derechas y dice no, pues lo volvemos a poner y entonces entras en este pum pam, pim pam y que es dinero público también. Entonces, yo creo que hay parte de la crítica de algunos sectores a esta ley y esta, digamos, manera de abordar la memoria histórica es que, es decir, que no necesariamente genera más consenso, sino que divide, ¿no? Entonces yo creo que hay que distinguir entre aspectos. O sea, yo creo que las fosas comunes es que me parece incuestionable, o sea, eso hay que abordarlo. Y luego ya otras cosas se pueden discutir. Pero bueno, a lo que tú me preguntabas, esto es una asignatura pendiente. O sea, es uno de los vamos a decir, debilidades de la transición y que se ha visto con el tiempo ha adquirido una importancia considerable, ¿no? Claro, claro. Bueno, estamos llegando hacia el fin de esta entrevista, pero tengo dos preguntas más, Olivia, para ti. Ujú. La penúltima pregunta es sobre qué lecciones pueden extraerse de esta experiencia de España en su transición a la democracia, ¿no? Que puedan aplicarse a otros contextos internacionales, porque te pregunto porque vivimos un tiempo, bueno, muy difícil en el mundo, ¿no? Con tantos conflictos, guerras y no se puede sorprender si habrá una tercera guerra mundial en unos años. Ojalá que no, pero nunca se sabe, ¿no? Así que, ¿qué lecciones, ¿no? El mundo puede tomar de la experiencia de España? Bueno, yo creo que lo que hemos tratado, o sea, es decir, hemos enfatizado a lo largo de todo, es decir, todo lo que he hablado, ¿no? Que es esa actitud pragmática, pero en el buen sentido, ¿no? De tratar de buscar consensos, que al final eso es la política, es decir, buscar consensos y tratar de escoger las batallas, ¿no? En cada momento. Es decir, y yo creo que eso es parte de por qué fue, a pesar del golpe de Estado, a pesar de que, en fin, también lo hemos hablado y no tampoco quiero, son muchos temas, el terrorismo de ETA, en fin, todo esto hace que no fuera una cosa como de arco iris, ¿no? Pero yo creo que sí, que ese talante, digamos, de anteponer la idea de que este país tiene que, como sea, entrar en una vía de reforma, de democratización y no nos vamos y vamos a renunciar, ¿no? a posiciones maximalistas. Evidentemente, los críticos de la transición, y bueno, no sé si me vas a preguntar un poco por la actualidad y cómo ha ido evolucionando el sistema, pero porque creo que es interesante, es decir, en esta crítica, ¿no? que se ha ido haciendo cada vez más fuerte a la transición y que a mí a veces, y digo por hacer un paralelismo con, que no conozco por supuesto en profundidad, la historia de vuestro país, quiero decir que la independencia de la India se presenta siempre como un caso de enorme éxito paradigmático de cómo, nuevamente, o sea, un proceso político muy complicado y sin violencia.
¿no? Y sin embargo, conforme pasa el tiempo, igual que con la transición española, empieza a haber críticas y decir, no, pues no fue todo tan fantástico, hubo cosas que se hicieron mal y estamos pagando ahora las consecuencias de ello, ¿no? Entonces veo a veces ciertos paralelismos, ¿no? Entonces en España se critica también esto, ¿no? Es decir, la gente de izquierdas dice, bueno, es que nosotros cedimos más, o sea, nosotros tuvimos que ceder más. Los que estaban, es decir, claro, los que estaban en el poder tenían más la sartén por el mango y a los otros, los que venían de la clandestinidad del exilio, les tocó ceder más para llegar a esos acuerdos. Entonces, Mm. eso siempre es como un poco el reproche que hay. Y también es una cuestión generacional, como se ha visto, ¿no? España, o sea, ha funcionado de manera bastante estable con dos partidos, el Partido Socialista, el Partido Popular, que representa, digamos, al Partido Conservador, se han alternado el gobierno, han gobernado casi siempre como con el apoyo de, o lo del Partido Nacionalista Vasco o de los nacionalistas catalanes, y de alguna manera esta especie de dinámica funcionaba bien, parecía así muy libre de tensiones, hasta que llega la gran recesión y con ella pues todos estos movimientos de indignados, de Occupy, y surgen nuevos partidos políticos también en España, Podemos concretamente, y se remueve todo. Y Mm. en parte, y a mí me parece interesante, y nuevamente haciendo una analogía digamos, con la trayectoria individual de alguien, porque es como más o menos cuando España, es decir, la democracia española cumple 40 años y es como una especie de midlife crisis en que empiezas, ¿no?, a como a mirar atrás y mi infancia y me pasó esto y esto no lo resolvimos bien. Y es un poco lo que sucede, es decir, hay una crítica, empieza a haber una crítica hacia esta generación que gestionó la transición, Mm. que es un poco, sí, es la crítica a los padres, de que os habéis autoidealizado tanto Mm. y no, y no es así, hay muchas cosas que hay que mejorar, que hay que cambiar, incluso cambios en la Constitución, y os empeñáis en así, en no reconocerlo y no darnos a nosotros voz. Entonces, eso para mí es un poco para resumir lo que son los últimos, pues la última década política en España. Y es verdad que esta irrupción de estos nuevos partidos que luego han desaparecido prácticamente, estamos hablando de Podemos y Ciudadanos, que fueron muy importantes unos años y que prácticamente han desaparecido. Al mismo tiempo, lo que sí ha pasado es que todas estas reivindicaciones territoriales Ujú. que se pensaba que se habían resuelto Ujú. eh, más o menos bien con este sistema de comunidades autónomas, pues tampoco, como eso es otra de las críticas que se hace de la transición, que no se acabó de cerrar ese modelo, de que en realidad lo que tocaba era haber hecho una España federal, y no tenemos un sistema federal. Tenemos comunidades autónomas que prácticamente en términos de soberanía y de competencias operan como estados federados, pero no tienen representación nacional. Tenemos dos cámaras en España, el Congreso de los Diputados y el Senado, y las dos no son de representación territorial. Se eligen por circunscripciones provinciales. Entonces, estas comunidades autónomas no están representadas. Entonces, no es un sistema federal, y bueno, esto es otra de las cosas. Y eso nos lleva a todo el conflicto catalán, en fin. Y claro, hoy tú ves el escenario político español y es verdad que no es un caso aislado porque en general en Europa hay mucha incertidumbre, hay mucha, es decir, hay muchos, vamos a decir, sí, han surgido partidos que no tenían preponderancia y que de repente la tienen, generalmente ahora en el espectro de derechas, pero en general está todo un poco revuelto. Pero en España es que realmente se ha vuelto muy difícil de gobernar, muy, muy difícil de alcanzar mayorías. Eh, y eso, pues sí, es problemático, junto con muchas otras cosas bueno, pero bueno, aquí lo dejo. No, bueno, pues es que también me has contestado lo que yo iba a preguntarte sobre bueno, los retos principales que enfrentan la democracia española en la actualidad, ¿no? Y has hablado de muchos aspectos, ¿no? Y sobre Cataluña, por ejemplo, todos los otros conflictos que a nivel global también es importante resolver. Bueno, pues hemos llegado aquí al fin de la entrevista, pero una pregunta que yo no lo tenía
planeada hacerte, pero como tú has vivido un año en la India y como muchos de mis seguidores son indios, ¿no? Bueno, hablando de esto, me gustaría que nos contaras un poco sobre tu experiencia de vivir en la India y también, ¿no? ¿Cómo se ve en España a la India? Porque lo que pasa es que, Olivia, cuando yo fui por la primera vez a España, yo pensaba antes de llegar a España, que yo pensaba que como India es el país democrático más grande, ¿no? Ah, y con bueno, tantas adquisiciones que ha tenido durante muchos años. Y como aquí en la India mucha gente habla español, ¿no? Y por eso, por muchos factores, yo pensaba que en España se conocería más sobre la India, pero fue bueno, solamente una decepción, digamos, ¿no? Porque cuando yo llegué a España, no mucha gente sabía mucho de la India, aparte de que todavía no es de esta imagen de que India es un país de polvo, de serpientes y de muchos colores, pero nada más que esto. Así que primero cuéntanos un poco sobre tu experiencia en la India y cómo se ve actualmente a la India en España, si hay alguna importancia de la India en España. Bueno, por resumir, digo, para mí vamos, que es una experiencia única. Fue breve, es decir, fue solamente un año y digo, a pesar de que tratamos de viajar, claro, la mayor parte del tiempo lo pasé en Nueva Delhi, que sé que no es necesariamente representativo de toda la India. Eh, y a mí a veces sí, había momentos en que me recordaba un poco a la España de mi infancia, en términos como entonces hablo de finales de los 70 80, ¿no? En este sentido de que es decir, que estás en un país que ya bueno, en mi caso de la India, pero vamos, una democracia, pero que claramente en términos económicos, sociales, todavía hay mucho trabajo por hacer, hay digamos, es muy tradicional en muchos sentidos, eh, y que a veces digamos, esa mentalidad tradicional opera como obstáculo para tratar de mejorar, ¿no? Las condiciones, hablo sobre todo de la desigualdad, ¿no? Ujú, Porque eso es algo que sí, y digo, y espero que no ofenda a nadie, porque no quiero decir, como la naturalidad con la que se asume la desigualdad en la India, a mí esto me resultaba chocante. Pero al mismo tiempo me conectaba, como digo, con mi experiencia de España en los 70s, 80s, ¿no? Lo que te decía al principio, ¿no? O no sé si lo he mencionado, pero porque era algo que quería decir, ¿no? Es decir, sí, esta naturalidad con decir que hay gente que está por debajo tuyo, y es así. Entonces, con esas actitudes, y esto no es solo la India, es muchos países en el mundo, ¿no? Es muy difícil eh, prosperar realmente. Entonces, esto para mí es algo, y es algo que he visto que en España cambió muy rápido. Para mí digo, sigue habiendo, por supuesto, pero me refiero a, quiero decir, como la naturalidad o la aceptación así tácita que se dan de estas desigualdades tan marcadas, porque eso lo había en España. Muy eso, arropado pues por la iglesia con esta un poco de pasivización de que bueno, acepta lo que te toca y en fin. Entonces de repente el ofrecer a todo el mundo la aspiración a que, no, es que tú también puedes llegar donde quieras. Y obviamente ahí entramos en temas de educación, de la calidad de la educación, pero yo me refiero simplemente a esta cosa concreta como de la mentalidad. Entonces, eso yo lo percibí en la India, ¿no? Y si me preguntas, dices, pues yo creo que eso es algo a trabajar y que es necesario si, digamos, quieres una sociedad más próspera.
creo. Em, Luego, en términos de lo que me decías de cómo se percibe la India en España, yo diría en Europa en general. O sea, salvo tienes el Reino Unido, que además ya va un poco por libre, pero que tiene una relación histórica. Yo creo que sigue habiendo una idea, por un lado, muy romántica, y por otro lado, sí, de país enorme, con mucha desigualdad, con poca infraestructura, es decir, un país pobre, ¿no? Eh, entonces, yo, de hecho, mientras estaba en la India, que escribo y trato, ¿no? de publicar, reconozco que sentía frustración porque no percibía tanto interés, Ujú. ¿no? Y para mí, en cambio, fue decir, es que, pero esto lo digo como una crítica no solo a España, es decir, no sé si es el momento en el que está Europa, pero hay como una incomprensión de lo que está sucediendo en el resto del mundo, ¿no? Es decir, tenemos la India, China, eh, bueno, la propia África, es decir, que hay muchas cosas que están pasando, hay una nueva confianza y autoestima, ¿no? Con un discurso muy fuerte que en parte es un discurso antioccidental, anticolonial, por supuesto, y no hay como, es decir, aquí estamos muy enfocados a lo que está sucediendo en nuestro entorno inmediato, que es básicamente la guerra en Ucrania, digo, obviamente ahora en Gaza, pero no hay, sí, no sé si no hay conocimiento, no hay... Y a mí eso me resultaba, es decir, yo he tratado de escribir para decir, es como wake up, es que aquí están pasando muchas cosas en el mundo. No digo que todas buenas, quiero decir, porque creo que en esa necesidad de como de reafirmarse y de desprenderse del legado occidental, de luchar contra la hegemonía occidental, que yo creo que es necesario y es justo, también a veces se puede caer, es como invertirlo, es decir, ahora somos nosotros con nuestros valores y nuestras tradiciones y nuestra manera los que nos vamos a imponer, ¿no? Y bueno, yo considero que tampoco es eso, es como pues, llegar a nuevos equilibrios, ¿no? Pero bueno, no, no me alargo más. Pero te doy toda la razón. Creo que hay, y en eso, sinceramente, es un trabajo también de la propia India, o sea, India, es decir, del gobierno, el tratar ¿no? de darse a conocer más, dar a conocer el país. Pienso, a lo mejor me interesa, no lo sé, pero en ese sentido, el ejemplo de España, por eso te decía que aparte de este asunto de cambiar la mentalidad, de no aceptar la desigualdad, por ejemplo, está ese entusiasmo que yo lo viví, o sea, yo crecí con ese optimismo y esas ganas de abrirse al mundo, de aprender de los demás, de copiar a los demás sin renunciar a tus propias características, pues eso, es decir, explotar lo que tienes, bueno, en España, el flamenco, los toros, todas estas cosas que son como los tópicos, nadie ha renunciado a eso. Bueno, ahora sí, a los toros sí, pero me refiero, pero al mismo tiempo no hacer, es decir, como no rechazar lo que viene de fuera, sino tratar como de, ¿no? Y creo que eso, no sé, no sé si, si la India está en eso ahora o si está más un poco hacia adentro, no lo sé. Es un poco, tú sabes mejor. Bueno, pues es que hay muchas más preguntas que hacerte, que lo tenía en la lista, pero en el interés de tiempo, por la falta de tiempo, no se puede hacer, pero nos has dado una vista muy abierta de lo que ha pasado en España durante los años de transición y hasta ahora, ¿no? Así que yo creo que, y un motivo, Olivia, de mi canal es que es bueno, pues abrir nuevas puertas de relaciones culturales, políticas entre India, España y América Latina. Eso es el motivo de este canal. Mm. Y yo espero también que esta charla contigo haya sido muy interesante para mis seguidores indios, para conocer aún más a España y también si se puede contribuir
solo un por ciento pues fortalecer relaciones entre India y España, pues yo creo que valdría la pena, ¿no? Así que pues muchas gracias, Olivia, por tu presencia y por hablar y dar tu tiempo. Y espero seguir en contacto y a ver en el futuro si podemos hacer otro episodio sobre otro tema. Bueno, pues encantada, Siddharth. Muchas gracias. Y nada, y felicidades por tu canal y por el esfuerzo que estás haciendo, que efectivamente son pequeñas cosas, pero que son las que luego van creando, ¿no? Canales más amplios de intercambio y de conocimiento. Así que Ah, felicidades y gracias. muchas gracias y es un honor tenerte a ti, Olivia, en mi canal. Y hasta el siguiente capítulo de Español por Dentro, os despido a mi público. Muchas gracias. Chao.